la bienvenida. Le damos la bienvenida a nuestro Sí. sociólogo de cabecera que nos ha acompañado durante todo el año pasado y este año hará lo mismo, si todo va bien. Francisco Landívar, buenos días. Bueno, Bienvenido. ¿Cómo buenos está? días a Bienvenido. ustedes. ¿Cómo andan? Acá dispuestos a seguir quemándole la cabeza a la Pero- gente. A mirar el mundo al revés. Sí, de 3 meses de silencio. Sí, ¿no? es un montón. Poco hablamos Para de eso antes de estudiaste, entrar acá. para quemarle la cabeza Sí, a la gente. sí, los claro que sociólogos estudiamos para eso. Ese es nuestro motivo Claro. profesional. claro. Sí. Y acá, con esta mañana, ¿hasta cuándo dura el sol en la espalda? Hermoso. A mí todavía no me da, yo tengo un poquito de frío. Ajá. Sí, pero es más o menos la hora. De igual modo, a medida que va avanzando el invierno, tarda más en llegar. Claro. Sí. El solcito Es a la al- es espalda. al revés. Es al Cuando revés. más se lo necesita. Pero bueno, Exacto. tiene que la, pasar de historia, esa manera. la historia de nuestras vidas, claro que sí. Para ser Tal cual, coherente. para ser, nosotros mantenemos siempre una línea de conducta, sí, por supuesto. Bueno, Francisco, ¿hoy de qué vamos a hablar? A ver. Bueno, y como no podía ser de otra manera, pensaba, ¿no?, en el evento simbólico del día de ayer. Ahora medio me hago retranca porque después de haberlo visto a Lucas Bilbao, un gran especialista en todo lo referente a la dictadura, digo, ¿qué voy a decir, no? Pero bueno, como él se especializa sobre todo en la cuestión de los derechos humanos, digo, bueno, podría aportar algo por otro lado, ¿no es cierto? Bueno, qué decir, ¿no? Las imágenes de la marcha en Buenos Aires fueron como Sí. impactantes, Impactantes, ¿no? Pareció sí. una marcha muy fuerte, muy grande, también con cierta pretensión de unidad Ujú. y con un discurso que, digamos, iba en ese sentido. Entonces, lo primero que podría decir es que de mi parte fue grato ver eso. A 49 años del golpe de Estado, en el contexto en el que estamos, me parece que esa movilización y las características que tuvo es positivo, ¿no? Claro. Esto de dejar de lado esas diferencias que durante 20 años provocaron que sean 2 marchas o 3, esto de lograr unidad en una cosa en común está bueno. Y yo creo que sí, ¿no? Sí, Creo diferencias que estuvieron hasta el año pasado. Sí, y que seguramente están latentes, pero ven que enfrente hay algo sí, claro, muy seguro. peligroso. Siempre va a haber diferencia, ¿no? El tema es, como vos decís, Marcos, qué es lo que hay en la vereda de enfrente. Me parece que está a la altura del tiempo histórico poder, digamos, dejar, o no dejar de lado, sino poder sobreponerse frente a esas diferencias, ¿no? Porque, a ver, lo que expresa el proyecto político de Milei en realidad es como una reversión del proyecto político y económico que llevaron adelante Tal cual. la última dictadura cívico-militar. Tal cual. Y yo con esto no estoy diciendo que Milei es un dictador ni un fascista, porque luego se banalizan esos términos, ¿no es cierto? Y entonces ya no sirven para nada. No, esto no es una dictadura, ni digo que Milei sea un fascista, pero sí entiendo que el proyecto político y económico que él intenta llevar adelante es el mismo o coincide en gran medida, mejor dicho, con ese proyecto político que intentaron instalar en la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Sí, sobre todo en lo económico se ven parecidos, incluso son muy notorios. El primer discurso de José Alfredo Martínez de Oz en abril del 76 tiene muchas frases casi iguales a las que ha dicho Milei a lo largo de este año y pico que lleva en el gobierno, pero prácticamente en las mismas palabras. Entonces te das cuenta que el proyecto económico es el mismo. Yo empiezo citándolo a Agustín Laje, ¿no? Bueno. Porque ayer, no sé, me quería hacer mal y dije, bueno, voy a mirar este material que armaron desde la Casa de Gobierno, ¿no? Sí. Entonces escuché ahí muy atentamente lo que planteaba. ¿Lo viste de completo de una? Laje. Sí, lo vi completo. Y en el principio del video dice algo con lo que coincido, así empiezo, ¿no? Ajá. Mirá. Introduciendo. Porque él dice que, bueno, él primero plantea como esta cuestión entre la teoría de los 2 demonios o la teoría del demonio único, y dice, porque en realidad incluso hay que ir más allá, dice, porque ni siquiera la teoría de los 2 demonios, digamos, contempla a todos los responsables de lo que pasó en aquel momento, dice, porque
detrás de esto está la casta política que no se tuvo que responsabilizar con nada. Yo ahí cambiaría la palabra o cambiaría el concepto, pero estoy de acuerdo con esta idea de que hay un sector de la sociedad argentina que salió enormemente beneficiado de la última dictadura militar y que no tuvo que pagar ningún plato roto. Entonces voy a decir que estoy de acuerdo con esa parte. Estoy de acuerdo con 2 segundos de los 24 minutos que duró el video, ¿no? Porque ahí hay una cuestión de fondo, una cuestión fundamental que creo que... Perdón. Sí, métale nomás. Bache de radio. Hay una cuestión fundamental que creo que explica en cierta medida cómo puede ser que a casi 50 años del último golpe de Estado todavía pueda seguir, digamos, cuestionándose un determinado relato y que no haya consenso en torno a lo que sucedió. ¿A qué me refiero? A que los grandes ganadores de la última dictadura cívico-militar, ¿no es cierto?, siguen siendo los grandes ganadores del día de hoy. Quedaron ahí muy bien parados y nunca nadie los sacó. Entonces, si se juzgaron en gran medida los responsables directos de las atrocidades que se hizo en la última dictadura militar, quedaron totalmente impunes quienes en cierta medida la instigaron y se beneficiaron de lo que ahí se hizo, ¿no? La enorme mayoría, no todos, pero la enorme mayoría. Sí. Quedaron conservando una cuota de poder tan grande que aún hoy en día pueden seguir disputando, ¿no es cierto?, los discursos en nuestra sociedad, porque siguen teniendo la capacidad de hacerlo. Entonces, para pensar esto, yo asociaría la dictadura, ¿no es cierto?, con el inicio del neoliberalismo en nuestro país. Otra cuestión que podría haber planteado Laje en el video ese de ayer y no lo planteó, que es esto. No, porque en la época de la dictadura, si vos no te metías en política, no te pasaba nada y en la calle estabas mucho más seguro porque nadie te venía a robar, ¿no? Seguramente los índices de criminalidad en la época de la dictadura eran más bajos que ahora, ¿no? Pero si vamos antes de la dictadura también, y vamos, no sé, hoy el gobierno de Ilía, Frondizi, en todos. Sí. Porque también es importante entender que lo que hace la dictadura cívico-militar en Argentina es reestructurar profunda y regresivamente a nuestra sociedad, ¿bien? Generando una masa permanente mucho más grande de pobres, mucho más grande de indigentes y generando una vulnerabilidad mucho más grande que antes al sector trabajador, ¿no? Claro. Y entonces también, si nosotros ponemos a analizar todas estas variables, es lógico que el incremento de la inseguridad, ¿no es cierto?, que es un hecho real, está relacionado con todo esto. Tal cual. ¿Bien? Es decir, la dictadura no, digo, el gobierno de Menem, que es como el momento cúlmine de ese proceso iniciado en la dictadura militar, termina con casi un 25% de desocupados, un 30% de indigentes en el país. ¿Cómo no esperar un incremento de la criminalidad en un contexto tan atroz? Ahora, los responsables directos de este desmembramiento del tejido social en Argentina son los que llevaron adelante esta dictadura, que hoy en día intentan ser recuperados como los que habían traído el orden. Orden que ya existía de antes, porque antes tampoco había más criminalidad antes de que ellos llegaron, ¿no? Y ni hablar desde lo económico. Y ni hablar de lo económico. Pero la dictadura militar argentina, la dictadura militar chilena, que comienza 3 años antes, son los primeros experimentos del neoliberalismo a nivel global, porque siempre se plantea, cuando se analiza el neoliberalismo, ¿no es cierto?, los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, 2 ídolos de nuestro presidente, como, digamos, los precursores del neoliberalismo a nivel global, ¿no? Obviamente la incidencia de estos 2 países, que son el centro del mundo, es mucho más determinante que, la posición económico-política que tome un país como el nuestro. Pero más allá de eso, Argentina y Chile anteceden y a modo de experimento de prueba piloto, claro, a las reformas estructurales que van a llevar en Estados Unidos y en Gran Bretaña
pocos años más tarde, ¿no? Con Kissinger como secretario de Estado norteamericano. Con Kissinger siempre dando vueltas. Ya había estado antes Kissinger con Gerald Ford y después vuelve Kissinger, ¿no? Hay un interludio en el que no está, que es con el gobierno de... no me sale el nombre, de Jimmy Carter. Claro. ¿No? Que Jimmy Carter también es muy crítico de, digamos, la política de derechos humanos de la dictadura militar. Sí. Y Kissinger es uno de los grandes promotores de lo que se hizo acá, ¿no es cierto? Entonces, pensar esto, ¿no es cierto? El inicio del neoliberalismo, del experimento neoliberal, con grandes responsables de esto, ¿no? El principal de todos, que vos, Marco, lo nombrabas hace un rato, es Martínez Dios, ¿no? El ministro de Economía del país que viene a instalar ese nuevo sistema económico. Y después hay otro muy conocido que se pudo sostener a lo largo de toda nuestra historia y que cada 2 por 3 vuelven a decir tiene que volver, ¿no es cierto? Que es Domingo Cavallo, que también viene de ahí, fue presidente del Banco Central en esa época, ¿no? Ya entonces, sobre el final de la dictadura. ¿no? Sobre el final de la dictadura, pero también, por ejemplo, en un momento en el que se estatiza la deuda privada de grandes empresas. Es decir, que eso benefició... El pueblo argentino pasa a ser, digamos, el que contrae una deuda de grandes grupos empresarios. Claro. Bueno, y hay que ver si con la descalificación de desclasificación de esos documentos aparecen también estas cosas. Seguramente van a mostrar todo. Sí, ¿no? Sí, seguro. No, digo, porque Macri hay que ver en qué situación queda, ¿no? Digamos, uno de los grandes, el grupo Macri fue uno de los grandes beneficiados. Con documentación. Porque bueno, si nosotros vamos a pensar en quiénes son los grandes beneficiarios de esta última dictadura, ¿no es cierto? Ahí hay un complejo, ¿no es cierto?, de empresas que los militares consideran estratégicas o tienen vínculos particulares por lo que fuera, que van a ser sectores altamente protegidos por la dictadura y que van a obtener un rédito enorme en todo ese periodo, ¿no? Que tiene que ver con industria petroquímica, química, siderúrgica, de la construcción, ¿no? Ahí aparece Franco Macri y su grupo, ¿no? Como uno de los grandes beneficiarios de la dictadura. Techín. Pablo Roca, claro. Con los Roca, ¿no? Grupo Sorraquín, Pérez Compán, Grupo Bridas. Son todos, Grupo Bridas es el que los dueños son la familia Bulgeroni, ¿no? Que también es un apellido conocido en nuestro país. Podemos seguir. Clarín ¿no? Nación, con papel prensa. Digo, las cosas que consiguieron estos grupos durante este periodo les permitieron dar un salto cualitativo en la posición de poder que ocupan en la estructura económica y política de nuestro país, que nunca más volvieron a perder. Claro. ¿No? Claro. Y además, incluso la dictadura en determinados momentos se encargó de, digamos, hacerles trabajo sucio, ¿no? Como con la represión de sectores trabajadores al interior de esas empresas con los que los empresarios ya no sabían cómo manejarlo, ¿no? Claro, Ford, por ejemplo. Ford, ¿no? Un caso icónico de la noche del apagón de Ledesma, el 20 de julio de 1976, que se cortan las luces de la ciudad, entran camiones del ejército a sacar líderes sindicales de las casas y desaparecen como 40 personas. El caso más cercano en el ámbito local, ¿no es cierto? El del abogado Carlos Alberto Moreno, que hace unos años se pudo... es uno de los pocos juicios en donde se responsabiliza digamos, a estos responsables civiles. A los hermanos Méndez. Que se hicieron en la dictadura, ¿no? Pero pensar, digo, la dictadura como un proyecto que triunfó. Y que cambió para siempre la estructura social de este país. Sí, la cambió de manera estructural, ¿no? Sí. Porque ahí yo pensaba ayer, pensando que venir a conversar acá, en algo que decía un sociólogo argentino, que es Alfredo Pucciarelli, ¿no? Sobre un periodo histórico mucho anterior, ¿no? Que es la época del radicalismo, de Irigoyen y Marcelo Tellez Alvear. Que Pucciarelli lo que dice es que en ese momento el radicalismo logra vencer electoralmente en todos los frentes, pero no logra nunca una hegemonía total del proceso político en el país. Lo que logra
es en todo caso establecer una hegemonía compartida, porque el poder político lo va a tener el radicalismo, pero el poder económico en esa sociedad va a quedar, nunca va a ser retirado de los sectores que anteriormente gobernaban el país, ¿no? Claro. Que en ese momento era los terratenientes pampeanos, los grupos exportadores, ¿no? Los que tenían la vaca atada. Esos siguieron sosteniendo de manera intacta el poder económico del país, lo que les permitió en determinados momentos condicionar enormemente al gobierno de turno e incluso en un momento sacarlo cuando ya no lo querían más, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces yo también Claro. pensaba en ese sentido un poco a la etapa kirchnerista, ¿no? De fuerte incremento de, digamos, las condiciones de vida de la población, de mejores condiciones de los trabajadores, múltiples intentos de incrementar nuestra soberanía, como cuando Néstor Kirchner va a cancelar el crédito con el Fondo Monetario Internacional, y así podemos pensar múltiples ejemplos, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, algunas condiciones estructurales de nuestra sociedad no pudieron ser modificadas. No. Porque incluso en algunas cosas se intentó mínimamente tratar de ver qué pasaba y la respuesta del otro lado fue contundente, ¿no? Porque, bueno, pensemos, uno de los ejemplos es la ley de medios, Claro. Claro. ¿no? ¿Cuántos años duró? Ustedes que están en el tema por ahí. Que fue la ley más debatida, más consensuada y más charlada Bien federal. de la historia argentina, y llegó Macri y de un plumazo dijo, ya no existe más. Chau. Sí. Y no se habla Sí. más, Y no se habló No. más. ¿no? No. Entonces, no podemos pensar a la dictadura como un proceso clausurado, sino que tenemos que pensarlo como un proceso vigente en el cual hay ganadores claros que se beneficiaron de esta situación y, digamos, sustentados en esa atrocidad que implicó la dictadura en nuestro país y que gracias a eso siguen ejerciendo el poder que ejercen, ¿no? Sí. En esas condiciones estamos. Después, bueno, hay transformaciones en el mundo del trabajo, ¿no es cierto?, que tienen que ver con una política enormemente represiva para contener la protesta social, a la par que se van dando modificaciones en la legislación laboral que perjudican notoriamente a los trabajadores, Sí. ¿no? Después el tema de que aparece acá con el gobierno militar, que tiene que ver con el incremento exponencial de la deuda externa de nuestro país, ¿no es cierto?, y la llegada masiva de grupos financieros internacionales, ¿no? A partir de, en un contexto particular, que es el de la crisis del petróleo Claro. de 1973, en el cual en el mundo abunda el dólar barato y, digamos, le dan crédito a cualquiera que lo pida. Es en ese contexto que la dictadura contrae masivamente deuda externa, que es fácil conseguirla en ese momento. Después, ¿cómo van a hacer para pagarla, no? Sí, Sextuplican la deuda Claro. durante su mandato. De 8.000 millones de dólares, la deuda externa de Argentina pasa a ser de 46.000 millones de Claro. dólares en 1983. Van a modificar la estructura financiera de nuestro país con la reforma financiera del año 1977, que va a generar que aparezcan nuevas empresas financieras, ¿no? Una desregulación total del sistema financiero, ¿bien? Que va a hacer que aparezcan cada vez más grupos financieros extranjeros a participar en nuestra economía y de una forma muy, ¿cómo decirlo?, muy de rapiña, ¿no? Y después, en este contexto, también pensar, digamos, el rol que juega a Estados Unidos como artífice directo de la dictadura, ¿no? Todos los grandes líderes militares de la última dictadura pasaron por la Escuela de las Américas, ¿no? Videla, Viola, Galtieri, Macera, fueron a hacer cursos a la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas es, digamos, una escuela de formación militar que los estadounidenses radican en Panamá, ¿no? Claro. Hasta, no me acuerdo qué año, de los 90, ellos tienen el control del canal de Panamá. Es norteamericano el canal de Panamá, y en un predio del canal van a tener esta escuela de formación militar para líderes militares de América Latina, ¿no? En esa escuela, en la década de 1960 y 1970, les van a enseñar, digamos, como técnicas de contrainsurgencia, Exactamente. muy, digamos, influidos por lo que fueron las guerras de Vietnam y de Argelia, Claro. ¿no?
Claro. Sí, también Francia se encargó de Sí. capacitar a militares. Sí, Francia justamente fue con las técnicas de tortura utilizadas en Argelia. Sí, ¿no? La cuna de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos franceses siempre iguales. Sí, estos tan franceses, prolijo, ¿no? sí. Pero muy, muy correctos para hablar. Claro. Pero bueno, ahí los van a formar en relación a técnicas militares de contrainsurgencia, pero sobre todo la Escuela de las Américas es un faro ideológico Claro. de los intereses norteamericanos en América Latina, que lo van a vender como, o se presentó como, digamos, una ideología fuertemente anticomunista, ¿no? Es decir, a los militares no solo los van a capacitar en cuestiones técnicas militares, sino también les van a dar una formación teórico, político, ideológica, ¿no? Que se va a vender como anticomunista, pero en realidad, más que anticomunista, es una ideología pro-norteamericana en la región, Claro. ¿no? Y desde este contexto, ¿no es cierto?, es que los militares van a promover, digamos, las reformas estructurales que se van a llevar adelante en varios o la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Entonces, pensar la dictadura en ese contexto, y después pensaba algo ahí también de una nota que leí ayer de un compañero filósofo que lo que decía en este contexto en el que se vuelve, digamos, a cuestionar la cifra de los desaparecidos, la responsabilidad, quién fue la víctima más grande y todo esto, él decía que no solamente hay que creer en los desaparecidos, sino que hay que creer en lo que nuestros desaparecidos creían, ¿no? Porque si hay algo que también logró arrebatar la dictadura es, digamos, el horizonte utópico, ¿no? Y decía la dimensión espiritual de nuestra sociedad. Tuvimos momentos en los que, digamos, volvió a emerger la esperanza, pero nunca de la forma en la que fue pensada en un determinado momento histórico, que se clausuró de la manera más violenta, ¿no? Entonces también el pensar a la dictadura como lo que implicó, que tiene que ver con los efectos que aún perduran hoy en día, los cambios que aún se mantienen, que se mantienen determinados ganadores y determinados perdedores, también, digamos, hacer justicia en relación a sostener esos ideales de quienes fueron desaparecidos por su lucha y por sus ideas, ¿no? La verdadera batalla cultural, quizás. Ahí. De eso estamos hablando. Y un detalle no menor, ya que estamos hablando de cifras, o nombraste cifras como por ejemplo lo de la deuda externa, es el índice de pobreza que había en 1975 y cómo lo dejó la dictadura. También no se medía bajo las mismas estructuras que ahora, pero era alrededor del 4% la pobreza que había en Argentina en el 75 y llegó al 20 y pico, casi 30 cuando se fue la dictadura. Sí, creció la desocupación, digo, hay una reestructuración muy regresiva de múltiples indicadores sociales. El índice Gini también, que es el que marca la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan, estaba muy, muy emparejado, no había tanta inequidad, que es eso lo que mide, en definitiva. Bueno, digamos, la hiperinflación que comienza en el país en el Rodrigazo y que luego se va a mantener de manera sostenida durante varios años de la dictadura militar, también cumplió, ¿no es cierto?, con el objetivo de, digamos, disminuir los salarios reales de las mayorías trabajadoras de nuestro país. Claro. Y eso se sostiene, es adrede, ¿no? Ahí la dictadura también hay un montón de cuestiones que las va a realizar con una intencionalidad clara, como por ejemplo destruir el entramado industrial de nuestro país, porque incluso por motivos ideológicos ellos comprendían que, o algunos sectores, pero eran los que mandaban, comprendían que era necesaria una destrucción de ese entramado industrial, ¿no? Y después también en otros momentos guiados por un cortoplacismo extremo, que vuelvo a pensar en el gobierno que tenemos ahora, ¿no? Por momentos hay un proyecto de país que tiene que ver con esa reestructuración profunda del Estado y de nuestra economía, que este gobierno intenta llevar adelante, pero por otro lado hacen malabares o piden un crédito, no entendés muy bien para qué, porque tiene que ver con resolver o con sacarse encima una papa caliente que no saben a dónde ponerla, ¿no? Claro. Digo, y lo mismo en la dictadura. Claro, la timba financiera, Claro. la destrucción del aparato industrial y convertir este país en un país meramente extractivista.
primario, muy, muy primario. Minería, agro, y ahora puede llegar a ser litio, energía. Pero bueno, seguimos de pie. Igual. Y ahora el Sí, mercado lo de ayer, la financiero. manifestación de ayer de tanta gente movilizada, es quizás lo que nombrabas vos recién, Francisco, aquella utopía, ¿no? Porque me parece que detrás de eso, de tanta gente movilizada exigiendo memoria, verdad y justicia, hay algo más. Hay la esperanza de una sociedad un poquito mejor, un poco mejor, me parece. O está el germen ahí. Sí, creo que sí. Ojalá. Ojalá. Fran, gracias. Fran nos va a estar Gracias a acompañando ustedes. cada 15 días, como, Sí. como ocurrió todo el año pasado. Así Alternando con nuestro que filósofo sí, cabecera. Tango Star dijo, no, él no es rockstar, rockstar, él es Tango Star, que ayer lo vimos. ¿Qué dice? Es Tango Star. Porque nosotros le dijimos que era un rockstar y dijo, Claro. no, tango. No, tango. No, tango. Yo soy de Pompeya, no sé qué barrio nos tiró por la cabeza de Buenos Aires. Claro. Fran, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Contento de volver a verles. Igualmente. Gracias, igualmente. Fran, mirando el mundo al revés en Pasados de Rosca.